Uno de los aspectos que hemos mencionado reiteradamente en el gobierno del señor Castillo es la desinstitucionalización. En distintas formas y distintos aspectos, el presidente Castillo golpea las instituciones, las golpea, por ejemplo, el Ministerio de Educación saca a un ministro que va por la meritocracia para poner a un ministro amigo que apoya a su sindicato, y con el transporte ya lo vimos, un ministro que es capaz de ofrecer el oro y el moro, ¿no es cierto?, a los transportistas, zurrándose en una reforma que, hay que decirlo, ha venido lenta e imperfecta, pero que por lo menos había una intención de llevarla adelante. Se movió a la jefa de la Sutran, se colocó a una persona con serios cuestionamientos, de la que vamos a hablar en un momento, y a la señora Mirta Vázquez se le acusa de que se le presiona para ser removida de su puesto, y ella ha dicho que si hacen eso se incurrirá en una ilegalidad. Nos preocupa, por supuesto, especialmente el tema porque el presidente Castillo, que tiene derecho a moverse funcionarios y poner otros, no ha demostrado que sea capaz de sacar a gente para poner a gente mejor. Eso no lo ha demostrado en este tiempo, y eso es lo que preocupa. No el hecho de que mueva a personas, sino que las propuestas siempre son complejas y siempre son cuestionadas. Alfonso Flores está con nosotros, él es especialista en transportes y presidente de la Fundación Transitemos, una de las personas que más sabe sobre la reforma de transportes en nuestro país, y nos va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando con esta reforma fallida del transporte en nuestro país. Alfonso, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Patricia, buenos días a todos tus televidentes. Efectivamente, es lamentable lo que viene ocurriendo. El transporte siempre vapuleado por décadas por todos los gobiernos que sucede. Esto no es un problema actual, esto viene de tiempo, ¿no es cierto? El gran problema de la crisis empieza con el primer gobierno del presidente Fujimori. Ustedes recordarán que había quebrado la Empresa Nacional de Transportes, ENATRU, había quebrado la Empresa Municipal de Transportes y el transporte público no existía en Lima, era un caos. En ese momento el gobierno decide la reducción de personal en el Estado, por lo cual el número de desempleados era enorme y había crisis de transporte. Entonces dijeron, bueno, que el que quiera haga transporte, y se liberalizó el transporte, que el mercado lo defina y el que quiera haga transporte. Por lo tanto, el transporte público se convirtió en un negocio de privados hasta el día de hoy. Es un servicio público, pero está en manos de privados, sea por autorizaciones o... Básicamente podríamos decir que en el Perú no existe transporte público, es decir, lo que llamamos transporte público está dominado por personas que, en lugar de tener una visión, vamos, así se desarrolló el mercado. Lo de Fujimori sí fue cuestionable, tal vez no debió extenderse en el tiempo, tal vez pudo ser una salida momentánea, y una vez que, porque hay que reconocerlo, Alfonso, en esa época yo era universitaria y no teníamos cómo llegar a la universidad. Así es. Ahora, apareció este enjambre de combis, ¿no?, que en algún momento se debió controlar y se dejó pasar el tiempo y no se controló. Y hoy en día nuestro transporte está en manos de muchos privados que, vamos, velan por sus intereses y no por lo que debiera ser un servicio público, ¿no? Y es justamente ahí donde, dentro de esta crisis, en el año 2011 fuimos contraparte de un proyecto del gobierno británico para dotar a Lima de un transporte bajo emisiones de carbono. Y empezamos a trabajar con el gobierno británico, y una de las primeras conclusiones era que había que crear una autoridad única, porque no se podía manejar el transporte con una gerencia en el Callao, otra en Lima, el tren eléctrico en otra. Entonces la idea de crear la autoridad única de transporte era para poder tener un control efectivo al 100% del transporte en Lima y Callao, en dos regiones contiguas. La ATU demoró 8 años el proyecto, felizmente fue promulgado la ley el 27 de diciembre del 2018. Vamos a ver en la línea de tiempo. Y recién en octubre del 2019 se nombra el directorio actual. O sea, entonces recién el 16 de octubre. Y el inicio de funciones formal de ATU fue el 23 de octubre del 2019. Tenemos escasos 2 años. 2 años. Nada más. Y de una tarea titánica, hay que decirlo, Alfonso. Porque o sea, es verdad que no se ha avanzado mucho, pero también el terreno sobre el que tiene que trabajar la ATU es complejo, socialmente, legalmente, ¿no? Así es. Entonces tenemos que, encima de estos 2 años, olvídate un año entero, porque en febrero del 2020 vino la pandemia y todo lo que ATU había planificado hacer, porque hay una línea de tiempo, se tuvo que prorrogar o trastocar porque había que diseñar políticas de saneamiento, la desinfección de los buses. No tenía presupuesto, porque cuando empieza la ATU ya había el presupuesto nacional de la República, había sido aprobado,
recién le empiezan a dar dineros en el año pasado, ¿no es cierto? Capital tenía que absorber todo el personal activos y pasivos de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, del Callao, de Protransporte y de la ATE, o sea, tenía cuadruplicado funciones. Recién comienzan a designar a los nuevos jefes y gerentes más o menos a mediados del 2020, en medio de la pandemia, gerencia general, operativos, reestructurar institucionalmente, la integración institucional ha demorado prácticamente año y pico y dos, solamente Entonces, esa parte interna. Entonces, y hay que sí. decirlo, no siempre todo es culpa de una burocracia lenta, también es culpa de las condiciones, de lo que ha pasado. Y Así por es. ejemplo, por poner un ejemplo, Alfonso, no sé si está de acuerdo conmigo, pero en un momento en que las unidades de transporte solo podían o pueden llevar un aforo limitado, no es momento pues para sacar a las combis de las calles, porque esta vez sí, por primera vez las necesitas realmente, ¿no? Así es. Aparte que las autorizaciones se vencían y Lima se iba a quedar sin transporte. Entonces, Así es. la ATU comenzó a renovarla de 5 en 5 meses. ¿No? 5 meses, 5 meses. Está bien, ¿no? Y comenzó a poner por primera vez requisitos para la renovación de autorizaciones. Y ahí es donde comienza el conflicto. Estas empresas se veían afectadas porque la fiscalización fue más exigente. Comenzó a fiscalizarse más, comenzaron a poner ciertos requisitos para renovar sus rutas. Y ahí es donde viene que este 20%, pues más o menos el 20% de empresarios, entre comillas, empresarios informales, comienzan a presionar y a querer tumbarse a la ATU porque se sentían afectados. Encima, la reestructuración de rutas, no nos olvidemos que Lima tiene 470 rutas, de las cuales casi más de 200 son superpuestas, porque Callao otorgaba licencias sobre la misma ruta que Lima. Por lo tanto, hay exceso de flota en algunas rutas y carencia en otras. Por eso es que la informalidad hábilmente detecta las necesidades de la población, como bien dices tú, tiene que moverse la población, y comienzan a meter los colectivos, los comios, donde no hay servicio regular, formal, establecido por la autoridad. Entonces, toda esta coyuntura hacía muy difícil y la línea de tiempo se vio interrumpida. Una de las críticas que recibió, por ejemplo, el inicio de la reforma de transporte con Susana Villarán, es que a la hora que se licitaron los primeros paquetes de corredores complementarios, de los 38 creo que solo se licitaron 15, la gestión Castañeda interrumpió las licitaciones, era que no se había capacitado adecuadamente a quienes operaban en el modelo tradicional comisionista afiliador y que los empresarios que se afiliaron con algunas empresas colombianas que conocían el modelo ganaron todas las licitaciones, dejando de lado, entre comillas, a los pobres peruanos. Entonces, para evitar eso, en la nueva línea de tiempo, en febrero del 2020 debió empezar las capacitaciones a todos los interesados en el nuevo modelo concesionado. No se hizo las capacitaciones para evitar ese problema. Yo no sabía, no, ya te voy a capacitar para que sepas cómo va a ser. Era lo que tenía que hacerse. Luego de esa capacitación a operadores, que demoraba 3 años, más o menos en la línea de tiempo, para abreviarte la historia, es que las primeras licitaciones nuevas se iban a dar el primer semestre del 2023. Ahora tenemos 1 año o 2 de atraso, entonces yo calculo que las nuevas licitaciones se van a dar en el 2024. Y recordemos que no se puede licitar una ruta sobre la cual no hay una promesa de sacar el transporte que es redundante en ese espacio. Repetimos, alguien nos dice no sacar las combis, me preguntan, no estamos diciendo que no hay que sacar las combis, pero en un contexto de emergencia se tuvo que renovar el permiso de cierto transporte público por un breve espacio de tiempo, porque al tú llevar la mitad de la capacidad de gente que tienes, necesitas el doble de unidades, porque la gente es la misma que se va a mover. Lo que pasa es que no tienes dónde meterla. Y ahora, es mucho mejor, ¿no? Tener un poco más de transporte público en una época de crisis a meter y empujar a toda la gente en un transporte. Pero esas eran medidas de emergencia. Lo que hizo el ministro de Transportes en esta grabación que se coló es prometer extender esta irregularidad o esta situación excepcional a 10 años. O sea, eso ya es renunciar a cualquier reforma de transporte para siempre. Totalmente. ¿No? Mira, cuando se hizo el estudio para crear la ATU, el diagnóstico del gobierno británico es que el Perú está atrasado 80 años en transporte público. 80 años. Entonces, para poder revertir eso se necesitaba un plan estructurado a 20 años. Que lo sigan continuamente todos los gobiernos, tanto nacionales como locales,
a lo largo de estos 20 años sin cambiar una coma para poder tener en 20 años el transporte digno que merecemos. Si tomamos en cuenta que cada línea de metro demora entre 5 y 6 años en construirse y Lima necesitaba 6 líneas de metro, ahí tienes 30 años. Además, recordemos, y en eso hay que ser justos, que este boicot, porque además, ojo, el boicot a la reforma de transporte no es una novedad en el sentido de que Castillo la tenía anunciadísima en su campaña. Era una de sus banderas de campaña para ganarse el voto de los transportistas que no quieren pagar multas, que quieren operar de cualquier manera. Pero Castañeda no ayudó tampoco. Nada, cero. Nada, cero. O sea, hay otros gobiernos municipales o nacionales o regionales que no han apoyado, que han sido populistas en sus decisiones, ¿no? Así, ahora, también es un mito y un miedo falso en el sentido de que los que se oponen a la reforma hablan de que se van a quedar sin empleo. Yo te pongo el ejemplo, cuando se reestructure totalmente el servicio de transporte con buses patrón de determinado tamaño, un bus elimina 3 o 4 combis. Si estas son empresas como las que trabajan actualmente, con choferes en planilla, con jornadas laborales de 5 horas, con todos sus beneficios sociales, por cada bus necesitas 4 choferes, 4 cobradores, mientras no se tenga recaudo único. Por lo tanto, la gente que dejaría la combi tiene empleo en el bus. Y por último, tampoco es cierto que se eliminan completamente las combis, no. El programa mantiene los corredores complementarios que faltan licitar, los corredores de integración y las RESNAS, rutas en zonas no atendidas. Así y ahí, en función a eso que se derivan en las zonas donde no puede entrar un bus, por naturaleza de Lima, el 30% de la población vive en laderas, ahí entran las combis, ahí entran los mototaxis, los vehículos menores para alimentar las rutas de integración y estas a su vez a los corredores complementarios. Lo que no puede pasar, lo que no puede pasar, Alfonso, es, por ejemplo, yo recuerdo, alguien está recordando los ícaros. ¿Cuántos ícaros nos hemos trepado? Ahora, ¿a cuántos ícaros nos hemos trepado con medio cuerpo fuera del carro? También. O sea, yo he viajado cuando era universitaria de una manera que no sé cómo sobrevivimos a tal cosa. Pero es verdad que, por ejemplo, te dejaba, ahí está la foto de un ícaro, maravillosos eran los ícaros. Cuando daba vuelta, cuando daba una curva daba miedo, ¿no? Porque se hacía así como una serpiente. Pero sí, por ejemplo, pasaba que nos dejaba lejos del paradero, o nuestro destino estaba lejos del paradero, y a latear, o sea, no había nadie que te acercara, y está muy bien caminar, pero a veces esas caminadas son largas, personas que llevan bolsas de alimentos, personas que han ido a comprar, personas con niños, no siempre es fácil la caminada, ¿no? Más o menos el diseño internacional habla que más o menos el paradero no puede estar a más de 300 metros de tu destino. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque la idea es caminar unas 3 cuadras, 2 cuadras, pero bueno, el tema es que todo este modelo, que dicho sea de paso, también es bueno que la población sepa que esto no fue un invento, como se le achacaba, un invento de Susana Villarán. No. La reforma del transporte parte de un estudio que hizo el gobierno japonés, el JICA, que fue la que diseñó el famoso Plan Maestro de Lima que contemplaba las 6 líneas de metro en el 2004. Y en el 2006 se incluyó la adenda de lo que es el transporte regular en superficie. Ese estudio desde el 2006 está implementado, está en manos de las autoridades y recién tuvo la virtud, creo que Gustavo Guerra García, que trabajaba en ese entonces en la Municipalidad de Lima, de rescatar el estudio y llamarlo la reforma del transporte. O sea, tampoco es un estudio técnico internacional de primer nivel, solo que en este Perú y además, nos llenamos de estudios y nadie los aplica. Además, Alfonso, no son baratos. O sea, conseguir un diagnóstico y un diseño de eso normalmente implica una inversión fuerte, que está muy bien, porque no vas a contratar a cualquier pichiruchi, pero luego con ese resultado no haces nada, esa es plata tirada al hoyo, ¿no? Exactamente, efectivamente, y pareciera que fuera un círculo vicioso o una mafia que cuando pregunta la autoridad de turno, oye, ¿hay un estudio? No, no hay. Entonces encarga uno nuevo y encarga uno nuevo. Yo tengo una experiencia directa en eso, que no quisiera decirle ahora, pero cuando se hablaba de el problema del transporte de carga y la necesidad de crear plataformas logísticas al exterior de la ciudad y en el interior de la ciudad, se encargó un estudio complejísimo, que lo encargó el Ministerio de Transportes, que se llama el DUM, Distribución Urbana de Mercancías. Un estudio muy completo, y cuando cambian de gobierno, eso fue en el gobierno de Humala, cambian de gobierno y el ministro entrante pide información al respecto y le dice, no tenemos ningún estudio, y encargaron uno nuevo.
Ay, por Dios, Entonces, por Dios. Y eso no sé, eh, y eso ni siquiera califican como actos de corrupción, que yo creo que por lo menos de negligencia, ahí hay un así funcionario es. que tiene que responder. Ahora, hay algunos de los comentarios que nos ponen nuestros oyentes y uno dice, por ejemplo, que antes viajábamos mejor. No, tampoco, tampoco. Los Enatru eran unos buses interesantes, muy, muy bien, pero íbamos como sardinas y además, para los que recorríamos distancias largas, corríamos el riesgo de no llegar nunca. A veces esperábamos una hora, hora y media y no pasaba nada. Y cuando pasaba, pasaba llenísimo y se seguía de largo. Entonces, no, fue en transporte del Estado del Enatru Perú, sí, no estuvo bien manejado, también hay que decirlo, Así ¿no? es. Y no fue un ejemplo de nada. Y vamos, yo no quiero volver a ir colgada de un En, pasamanos, ¿no? en todo caso, tú sabes que el Enatru fue la inspiración para Lerner, el famoso alcalde de Curitiba, que dicen que es el padre de los corredores complementarios. No es cierto, Perú lo tuvo en los Perú lo 70 tuvo. con y él llegó a Lima en el 74 y los vio y se inspiró, y ese fue el modelo que ahora prima en el mundo entero, que son corredores complementarios con buses articulados. Así El es, inicio fue en el Perú. en el Perú. Lo que Pero pasa es que se administró no, pésimo, ¿no? exactamente. Y también había la empresa municipal de transporte, los famosos Uh -huh. Mercedes, los Busing y Mercedes-Benz que circulaban por la avenida Arequipa. Tal cual. Y habían los urbanitos. O sea, el sistema integrado de transporte Y el existió. Cocharcas y el Bueno, Moradito, y claro que había, sí. pero había el Pero todos transporte. eran buses grandes, ¿no? Así es, exactamente. Buses grandes. Pero bueno, No. el tema ahora y la reflexión es que las autoridades tienen que conocer bien el tema. El transporte es una actividad técnica, no política. Pues se mezcla mucho. Lamentablemente en el Perú el transporte se ha convertido en el colchón social del desempleo. El que no tiene empleo sale a taxiar. Así es. Y se siente con el derecho de hacerlo libremente sin ninguna regulación. Tampoco. Lo que pretende la ATU es, tienes derecho a trabajar, sí, pero bajo mis reglas. Las condiciones las pone la autoridad, no tú. Y es ahí donde viene el conflicto. La gente quiere hacerlo como quiere, donde quiera, ¿no? Pues tampoco es así. Ahora, nos preguntan qué ha hecho la ATU. Ya explicó el señor Alfonso Flores que en realidad la ATU ha tenido tantos problemas para instalarse por razones de organización y también por razones de la pandemia, que recién estaba más o menos lista para empezar a operar y ha venido este gobierno Así a es. dinamitarla. ¿La señora María Jara debería quedarse en el puesto? Yo pienso que sí, porque por ley ella fue designada por 5 años. Y justamente cuando desarrollamos el proyecto de ley de la autoridad única, quisimos mantener este esquema técnico, es decir, que no se remuevan por razones políticas a los funcionarios. Hubo unos pequeños cambios a la ley, pero bueno, hubo que aceptarlas porque nosotros proponíamos un gobierno distinto. El acceso al directorio era por concurso público, por capacidades, justamente para que fuera eminentemente técnico. Hubo un cambio en el Congreso, en y la ley ahora se cambió por designación. El Ministerio de Transporte designa, el Ministerio de Economía designa, o sea, ponen a las personas, pero por 5 años en todo caso. Pero la idea era que el periodo de tiempo era para evitar justamente que en los cambios de gobierno, en las transiciones, se desactive todo lo avanzado. En todo caso, también proponíamos que el directorio y el personal debería ser renovado por tercios cada cambio de gobierno, claro, para que haya una para mantener la continuidad. Y entonces, nada de eso está ocurriendo. Bajo ese esquema yo pienso que sí deben mantenerse. No con esto estoy diciendo que no se deban cambiar funcionarios para nada, pero hay que respetar lo que la ley designó. En todo caso, si lo van a hacer, tendría que cambiar la ley de la ATU. Pues. Me gusta, estuvimos conversando con Alfonso sobre el caso de la jefa de Sutran, que tuvo que renunciar porque hubo, hay denuncias, además ciertas, ¿no es cierto? La señora Doris Alzamora había incurrido en este delito de robos menores, que se les llama tenderos, que es entrar a tiendas, que es gente que normalmente no lo hace por necesidad, hay gente que lo hace por necesidad. Pero hay gente que además tiene un problema que se llama cleptomanía, ¿no es cierto? Y este parecía haber sido el caso de la jefa de Sutran, la señora Violeta Alzamora. Ha tenido que renunciar, pero Alfonso, usted me decía que en realidad era una pena porque era una persona que, independientemente de este problema del que vamos a hablar en un momento, era una persona capacitada. Efectivamente, Violeta ha sido funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con Paul Concha, con Martín Ojeda, que ahora está en APOIP. Era la generación nueva de funcionarios profesionales técnicos. Después ella pasó a la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, en la gerencia de transporte urbano y otros cargos. Estuvo también en la gestión Castañeda y en la gestión de Muñoz estuvo a cargo de Protránsito.
y también otro breve paso de retorno al Ministerio de Transporte. O sea que su carrera la ha hecho en el Ministerio de Transportes y en gerencias de transporte urbano toda su vida. Por lo tanto, tenía las capacidades y conocimiento de la realidad. Por eso es una pena que su problema, digamos, psicológico haya afectado su carrera, ¿no? Es muy importante lo que está diciendo Alfonso, porque creo que es importante desestigmatizar a las personas. La cleptomanía es un problema psicológico que se puede tratar perfectamente, y una persona en tratamiento puede hacer su vida normal. Es como un ludópata que mientras esté medicado, esté tratado y no vaya a tirarse toda la plata en el casino, es una persona que puede hacer una vida normal. Tal vez si se hubiera explicado esto, no solo se hubiera conservado un buen funcionario, sino se hubiera desestigmatizado el hecho de que hay personas que enfrentan sus problemas y pueden seguir con su vida. Es correcto. Yo creo que el error de ella fue no aceptarlo y no decirlo abiertamente, ¿no? Le hubiera hecho un favor a todas las personas que cargan con problemas, que los enfrentan de manera responsable y siguen con su vida, ¿no? Es correcto, correcto. Acá queremos decirlo fuertemente, nosotros no nos vamos a sumar al cargamontón, no nos vamos a sumar a la estigmatización de la señora Violeta, y creemos que la próxima vez hay que ser más claros, más transparentes y como sociedad más comprensivos también, Alfonso. Es correcto, y pedir también al gobierno que por favor haga un mejor filtro de las personas que van a designar, tienen que investigar un poco más. Si la prensa ha podido averiguarlo, yo creo que el gobierno está en toda la capacidad de hacerlo también, saber los antecedentes de todas las personas que van a asumir un cargo, sobre todo tan importante como este, que es un tema de fiscalización, y tú requieres una persona ética y moralmente totalmente transparente, si no, ¿cómo fiscalizas? Ahora, lo que tú has mencionado, lo que has mencionado, Alfonso, es que efectivamente tenía carrera, ha estado en otros gobiernos y es una persona que no, aparentemente no ha tenido cuestionamientos en los otros cargos que ha tenido. Entonces, separar, ¿no? Separar lo que es un problema psicológico de lo que es una falta moral también, que son dos cosas, correcto, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Una lástima por la señora Violeta Alzamora, desde acá. De verdad, nos solidarizamos y esperemos que su vida pueda continuar sin que la tachen para el resto de su existencia por un problema que ella sabe o ella ha reconocido que tiene y que está manejando, pero lo reconoció tarde y ese fue su error. Muchísimas gracias, Alfonso. Clarísimo entonces. Gusto escucharte, Patricia. ¿No? Y muchísimas gracias por ayudarnos a mirar las cosas desde otra perspectiva también, ¿no? No estigmatizar a personas, no estigmatizar instituciones que están haciendo un esfuerzo, pero que manejan sobre una coyuntura complicada como la pandemia y sobre una realidad manejable casi como la nuestra. Una recomendación que yo daría es que, y siempre lo dije desde que estaba en la gestión de las municipalidades, la falta de comunicación también es un problema serio en las autoridades. O sea, no saber explicar esta línea de tiempo que yo estaba explicando, la autoridad debería salir permanentemente a explicar para que la gente comience a entender que es un problema que no se va a solucionar con una varita mágica. De acuerdo. Esto requiere un tiempo largo y hay que colaborar todos, la sociedad civil, las autoridades y todo, para que se pueda llevar, si no van a estar permanentemente petardeando y poniendo piedras al cambio. De acuerdo, y además hay que decirlo también con todas sus letras, es algo que requiere continuidad, y debiera, en lugar de que se prometa en una campaña electoral que te vas a volar la ATU o que te vas a volar la Sutran, lo que tienes que hacer es prometer que vas a continuar con la reforma, y ese debiera ser el candidato que recibe nuestros votos, no el que quiere empezar malogrando el transporte, que por fin empieza a tener visos de poder organizarse. Alfonso Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy didáctico y muy interesante la conversación. Muchas gracias, estaremos en contacto más adelante. Bueno, ahí lo tienen. Es interesante, ¿no? Cuando analizamos la realidad desde una perspectiva un poco más amplia. Repito, no voy a negar que era un nombramiento complicado el de la señora Violeta Alzamora, pero primero es importantísimo lo que nos acaba de decir Alfonso. Esta señora tiene una larga trayectoria como funcionaria pública en distintos gobiernos, Castañeda, Susana Villarán, Humala, y este problema porque suele ser así, lo debe tener desde mucho tiempo. Pero repito, una persona que tiene un problema de esa naturaleza, que es un problema psicológico, puede recibir tratamiento y puede seguir con su vida sin seguir entrando a tiendas a robar. Así que, perfecto. Yo creo que está bien su salida porque no se reconoció, no se dijo a tiempo, no se explicó. Pero en aras de las personas que luchan por su salud mental, seamos un poco más comprensivos y seamos menos tirapiedra, ¿no? Y además, ojo, se le está criticando a este gobierno por haberla nombrado sin tener en cuenta que ha sido nombrada en muchos cargos importantes en gobiernos anteriores. Así que al César lo que es del César. David